Buenas, ¿cómo va? Bueno, hoy vamos a hacer el seteo de lo que se conoce como pie inverso o reverse foot, que es una especie de rigueo que nos permite tener mucho más control sobre las partes en las que se va a doblar el pie, más que nada cuando lo utilizamos en Nika, para darle un origen de rotación desde la punta de los dedos, desde el final, desde el talón. Ahora, primero que nada, voy a abrir un ejemplo para mostrarles. Es un seteo típico que se puede encontrar en cualquier rigueo que se baje en internet, o ya sea gratis o pago, la mayoría los tienen. En la base acá y acá del controlador vemos que tenemos el comportamiento típico de los IK, que podemos trasladarlo, rotarlo, y también tenemos algunos atributos acá a la derecha en el Attribute Editor, que son básicamente pivotar desde el talón, doblarlo desde la punta de los dedos, en fin, si voy moviendo cada uno, ven inclinación, lo que se llama baking, heel ball para levantar manteniendo la punta de los dedos en el piso, levantar el talón, mover los dedos y pivotar, en este caso desde el centro del pie. Obviamente cada uno elige los controles que quiere y puede sumarle otros. Incluso acá también tenemos una curva controladora extra para manejar desde la punta de los pies. Bueno, así que vamos a ver cómo hacer el seteo del pie inverso, cómo se ubican los joints, los controladores, las conexiones, todo desde cero. Voy a abrir un personaje, una pierna, perdón, con el pie incluido. No nos vamos a centrar ni en el mapa de pesos, por eso es un personaje que está partido, no hace falta todo eso, simplemente voy a mostrarles cómo se construye el esqueleto, los controladores y cómo setear todo para que funcione correctamente. Así que antes que nada vamos a arrancar con un esqueleto normal desde el root. Vamos a la pestaña rigging, añadir joint, mantengo la tecla X para snapear ahí en la grilla, creo uno para el root, uno ahí para la curva, no estoy viendo nada, así que vamos a prender ahí X-Ray Joints para ver a través de la malla, uno para la pelvis, el inicio de rotación de la pierna, uno para ahí para la rodilla, tobillo, y bueno, después el inicio del pie y el final lo podemos crear mejor desde una vista lateral. Acá también prendemos X-Ray Joints, ahí está, el inicio de los dedos que estaría más o menos por ahí y el final. Ahí está. El del final de los dedos lo vamos a ubicar un poco más cerca de la grilla ahí, este lo bajamos también, ¿verdad? Y después también, ya que estamos acá, acomodamos el resto de los joints. El del tobillo obviamente necesitamos que esté más adelante. Recuerden que para reubicar los joints una vez que crearon la cadena, no usen la herramienta de traslación porque arrastra todo lo que le sigue en la jerarquía. Lo que vamos a hacer es la herramienta de editar pivot. Vamos a usar la herramienta de editar pivot, que es la tecla D o insert, cualquiera de las dos le va a servir. Mantengo la tecla D y ahí sí puedo trasladarlo a donde yo quiero sin que me afecte el resto de la jerarquía. La rodilla la llevamos hacia adelante y después lo que es la pelvis, la cadera y el inicio de rotación de la pierna no hace falta mucho modificarlo. Vamos a poner X-Ray acá también. Sí, una cosa importante al momento de rigueo es el tema de no rotar los joints cuando lo acomodan. Como ven, yo no estoy haciendo esto, sino que solamente los traslado, porque la idea es que la rotación de los joints siempre esté en cero en el momento de crear el esqueleto para hacerlo lo más limpio posible. Así que simplemente trasládenlos, o bien editando el pivot, o bien con la herramienta de traslación. Ahí está. Yo a propósito elegí un personaje que tiene el modelado en sí, está con el pie un poco inclinado porque es muy probable que les pase, o bien lo hacen ustedes o bajan alguno y quieren riguear, que les pase que los pies no estén totalmente derechos hacia adelante, y eso es muy importante modificar algunas cosas, que es la orientación de los joints, los controladores, bueno, varias cosas que vamos a ir viendo, empezando por los ejes de rotación de los joints del esqueleto que van a controlar la mesh. Para ver cómo están ubicados vamos a seleccionar el padre de todo el esqueleto, el root. Ven que incluso ahí ya más o menos se ve los tres ejes Z, X e Y, pero para verlos con más detenimiento tenemos que seleccionar primero la jerarquía entera, es decir, con Shift y seleccionando cada uno, o más fácil, selecciono el primero acá en el outliner, select hierarchy
y me selecciona todos los joints. Luego de esto se van a Display, Transform Display, Local Rotation Axis y les muestro los ejes de rotación de la pierna. Primero que nada habría que alinear lo que es la cadena IK para que todo rote en el mismo sentido. Ven que acá el eje Z está hacia adelante, pero acá está hacia atrás. Obviamente esto no es conveniente si yo agarro por ejemplo estos dos, los quiero rotar, bien, los quiero rotar hacia atrás y estoy haciendo cualquier cosa. Tendrían que estar orientados todos en el mismo sentido. El pie sí funciona bien, están todos en el mismo eje X, pero hay que arreglar la pierna. Lo que vamos a usar es la herramienta de Reorient Joints, que está también de Rigging, Skeleton, Orient Joint. De ahí vamos a las opciones. Desde acá también pueden prender o apagar los ejes de rotación. Y lo que vamos a hacer es seleccionar el padre de la cadena. Vamos a tildar que también oriente los hijos del joint seleccionado. Y acá vamos a ir probando cuál eje nos funciona mejor. El primary generalmente es el X y el secundario como Y, o a veces también uno como ninguno puede funcionar, pero generalmente dejamos el Y como secundario. Probamos, ven, ahí me alineó el eje Y, el eje X se orienta en dirección de los joints hasta llegar hasta ahí abajo. Vamos a hacer lo mismo con el pie para que funcione bien al final. Ahora sí. Y este último, para que también lo oriente en dirección del resto, vamos a ponerle Orient Joint to Word y entonces va a heredar la orientación del anterior. Otra manera también de editar los ejes de rotación de las distintas partes, los distintos joints de la cadena, es mediante el modo de edición de componente. Es muy sencillo de acceder y les da mayor control porque lo pueden rotar como ustedes quieran. Lo mismo, no están rotando el joint, ven que ahí tengo valor de rotación. En realidad lo que están haciendo es orientar el joint, los ejes de rotación que tiene por defecto. Para entrar ahí vamos a ir acá arriba en sección de componentes y vamos a tildar el último botón de todos, que es el signo de interrogación. Y si selecciono ahí el eje de rotación y pongo la herramienta de rotar, puedo orientarlo donde yo quiera sin generarle rotación en los canales de rotación del channel box. Entonces voy a ir en la lista de arriba. Como ven, la orientación de la herramienta de Orient Joint ya me lo orientó bien, así que no hay mucho que modificar. Solamente este lo voy a rotar un poco hacia la izquierda para levantarlo porque estaba apuntando hacia abajo. Entonces levantamos ahí, lo puedo rotar un poco más en ese sentido. Entonces ahora si lo probamos volviendo al modo objeto, o bien desde el marking menu o desde el botón de acá. Me encanta la pronunciación que tengo. Bueno, entonces ahí vemos que rota como debería. Bueno, lo que estuvimos creando hasta ahora fue simplemente, vamos a ocultar los ejes de rotación, fue simplemente el esqueleto principal el que le vamos a blindear la geometría para que maneje la mesh. No hicimos nada de lo del pie inverso ni nada de eso. Para crear el pie inverso lo que yo voy a necesitar es, además de añadir algunos joints, es antes que nada duplicarme esta base del pie que yo tengo. Selecciono el root, el root del pie que estaría en el tobillo, control D para duplicar y ahí ya tengo las dos jerarquías. La quiero desemparentar del esqueleto principal, así que aprieto la tecla Shift P o me voy a Edit, un parent, ahí está. Acá tenemos todo en el outliner, cómo va pasando y cómo se van generando las cadenas. Y por último, bueno, podemos ubicarla en una display layer distinta para trabajar mejor y diferenciar entre un esqueleto y el otro. Además, lo que voy a hacer es cambiar el radio, el tamaño, porque si yo snapeo esto sobre el otro esqueleto, que es como vamos a trabajar, obviamente no sé si estoy seleccionando uno o el otro. Yo hago clic ahí y no sé si seleccioné el que dupliqué o el anterior. Así que lo que voy a hacer antes de snapearlo en el mismo lugar es, primero que nada con Shift selecciono los tres y en donde dice radio vamos a levantarlo un poquito. Y ahora selecciono el padre de todo, creo una nueva display layer y le puedo poner pie inverso. Siempre usen guión bajo para que no les detecte el espacio como
carácter inválido y no le deje renombrar. Pie inverso rey. Y le ponemos otro color. Bueno, ahora sí snapeamos en el lugar. Tengan cuidado cuando snapean en el join, manteniendo apretada la tecla B de Snap to Points. Tengan cuidado que no estén snapeando la geometría. Por eso conviene la geometría guardarla en otra layer. Vamos ahí, le ponemos geo y directamente la vamos a ocultar por ahora. Ahí va. Y nos vemos ahí, ahora sí están todos uno encima del otro. Y diferenciamos por color cuál es el esqueleto principal y cuál es el pie inverso. Bueno, como les dije, tenemos que crear algunos joins adicionales en lo que es el pie inverso. Así que vamos a la herramienta de joins, hago clic izquierdo en el último join de la punta de los dedos y desde una vista superior, vista top, me voy a crear un join nuevo en la parte de atrás de donde es el talón, más o menos por ahí. Y después aproximadamente en la mitad del pie, un poco más hacia adelante, vamos a crear otro en el costado. El primero siempre es, bueno, fundamental, pero es importante que generalmente se pone primero el que va en el borde externo, luego el del borde interno. Estamos ahí. Y ahí sí ya tenemos creado todo el esqueleto. Como ven, los ejes de rotación no están exactamente alineados a lo que es la geometría, así que vamos a hacer eso antes de seguir, orientarlos nuevamente en la inclinación del pie. Voy a seleccionar por componente, recuerden tener tildado el signo de pregunta, selecciono esta rotación y lo acomodamos. ¿Ya? Y los de los costados también. Y otra cosa muy importante es que estos dos apunten en la misma dirección, o bien podemos usar el Orient Join to Work que vimos recién, o directamente manual, ya que estamos en la selección de componentes, orientamos nosotros a mano, para que se alinee con la geometría y en este caso con el eje de rotación del joint anterior. Vamos a de vuelta a seleccionar por componentes, y el nombre precisamente del pie inverso viene dado de que, porque el orden de root del pie en realidad no es este que vemos acá, donde empieza por el tobillo, sigue por el inicio de los dedos, el final, el talón y los dos laterales, sino que en realidad el root viene a ser el último joint que tenemos en este momento. Vamos a orientar esto un poco más. Ahí está, ahora sí. Bueno, entonces para cambiar el orden de jerarquía de la cadena y que este sea el padre de todo el resto, vamos a seleccionar el último joins, vamos a skeleton, de root, y entonces ahí nos lo invierte totalmente. Este es el padre y va siguiendo hacia abajo hasta acá. Como ven, se salió de la display layer del pie inverso, por eso se salió el color. Vuelvo a seleccionar root, clic derecho, add select objects, y listo. Y también voy a crearle una nueva display layer para el esqueleto normal. Le pongo joints y le ponemos otro color. Ahí está. Bueno, así que antes de seguir con lo que es controladores y todo, vamos a empezar a nombrar, porque si no esto va a ser un lío y no vamos a entender qué estamos tocando. Arrancamos por el primer join del root del esqueleto principal. Le ponemos root. Después la forma de nomenclar, yo generalmente le pongo el nombre del personaje, como lo quieran llamar. Después si es izquierda o derecha, yo uso left right, pero pueden poner I o D. Y después obviamente a qué parte del cuerpo corresponde. Y un 0 o 1 al final. Lo importante de poner el número es que el Magic automáticamente te renombra si tienen un duplicado, como 02, 03. Entonces de esa forma pueden saber si por algún error se les generó algún duplicado en algún lado. Así que acá le ponemos cadera un personaje, supónganse, sería izquierda, así que left, cadera 01. Abrimos toda la jerarquía. También recuerden que con Shift
pueden apretar en el más o el menos y se expande todo o se colapsa toda la jerarquía. Acá le ponemos personaje left cadera 02. No hace falta que escriban el guión bajo, automáticamente se los pone el programa. Por algún motivo que nadie nunca va a saber, cuando renombran layers, como acá, no se los pone solo el guión bajo. Se olvidaron de esa función, parece. Pero en el outliner sí, así que no se preocupen. Personaje izquierda, rodilla 01. Y otra cosa importante, me estoy olvidando, también nombren qué es el objeto, o sea, si es una geometría, si es un locator, si es un joint, porque si bien está el símbolo, cuando ustedes lo vean acá en el channel box, también estaría bueno saber de qué se trata. Así que le ponemos un JNT, joint, hueso, lo que ustedes quieran. Mejor cambiamos el orden. Ahí está. Y acá le vamos, ya que es el pi inverso, le vamos a poner esa nomenclatura. Vamos a poner, por ejemplo, personaje left tobillo. Pueden ponerlo en inglés, reverse foot o pie inverso, joint 01. Vamos a copiar el inicio de los dedos, vendría a ser este de acá, inicio de los dedos, le sumamos la nomenclatura pie inverso, joint 01. Ahora sí, ya está terminado. Ya tenemos el esqueleto principal y el pie inverso ya creado. Así que vamos a la parte de los controladores. Primero que nada queremos crear una curva, como vimos en el ejemplo de recién, donde esté la base en el piso, que controle todo lo que es el pie inverso. Vamos a snapear con el teclado corta, vamos a ocultar la geometría. Snapeamos en el centro del joint del talón. Ahí está. Y acá tenemos otro problema, de vuelta como antes. Siempre ustedes saben que las curvas lo que hacemos es modify transformation y también le borramos el historial en deliver type history. Acá tengo algunos atajos, transformation, center pivot y delay history. Pero ¿cuál es el problema? Acá también queremos que esté orientado. Ven que el eje X está en línea recta, mientras que el pie en realidad está un poco de costado. Esto también les va a pasar bastante seguido y lo ideal no sería hacer esto de rotar la curva para orientarla, porque la rotación me queda con transformaciones y si le vuelvo a frizar, el eje vuelve al centro. Lo que generalmente se hace en estos casos es crearle un grupo, centramos el pivot, obviamente que al centrárselo va a estar en el mismo lugar, en el centro del joint, y el grupo sí, podemos rotarlo y darle las transformaciones que querramos, total después no lo vamos a tocar nunca, así que la orientamos en la dirección que tiene el pie. Y ahora sí podemos seleccionarla, ven que no tiene ninguna transformación porque las transformaciones se las llevó el grupo. La nombramos personaje base pie izquierdo, o mejor left base pie. Control 0. Y bueno, para editarle la forma vamos a clic derecho, control vertex. Para no complicarse el momento de seleccionar, ven que selecciono joint u otras cosas, pueden seleccionar uno solo de estos puntitos y con isolate, ahí ya pueden elegir los que quieran. Lo apagamos y como ven ahí funcionó, porque si yo pongo el eje de rotación en modo objeto, que es como viene, vamos a entrar acá a las opciones, Axis Orientation, World u Object, como tiene esa inclinación que le dio a la rotación que le dio el grupo, entonces ahora se orienta mucho más fácil, tanto para diseñar la curva como para después animarlo, que es lo más importante. Así que lo ubicamos por ahí, tenemos más o menos una formita que querramos. ¿Está? Y ahora sí ya tenemos el controlador principal. Bueno, y antes de seguir con los controladores, ahora sí vamos a pasar a la parte más importante, que sería blindear el
esqueleto a la mesh y cómo conectar, porque obviamente acá tenemos dos cadenas totalmente separadas. Vamos a mostrar los joints, cómo conectar una con la otra. Bueno, para empezar, vamos al inverso un segundo, vamos a crear la típica cadena IK desde la clavícula, desde la pelvis hasta el tobillo, que es, como ya saben, con la herramienta de IK Handle, pero es muy importante entrar en las opciones, doble clic en la herramienta y fijarse que esté puesto en Rotate Plane Solver para que funcione bien. Entonces cerramos ahí, clic en primero ahí arriba, clic en el tobillo y ahí ya tenemos el IK de la pierna. Ya funciona. Y después, para continuar, tenemos que crear dos IK Handles más, que van a ser medio raros porque no van a tener joints en el medio, pero sirven para después conectar al pie inverso. Vamos a nuevamente IK Handle, creamos desde el tobillo hasta el inicio de los dedos, aprieto la G para volver a la herramienta IK Handle, del inicio de los dedos hasta el final. Ahí ya tenemos todos los tres que necesitamos ya creados. Y después, para poder conectar el pie inverso al rig principal, vamos a primero mostrarlo y hacer padre de cada IK Handle el joint que corresponda. Es decir, primero el tobillo, selecciono el hijo, perdón, IK Handle, selecciono el padre que es el tobillo, letra P, hijo, IK Handle, el padre es el inicio de los dedos. Si ven acá en el outliner, cuando aprieto la P, ven, se emparenta abajo de este. Y lo mismo con el de la punta de los dedos. Hijo, padre, apretamos la tecla. Entonces ahí, si yo selecciono por ejemplo desde el root, ven que ya se lleva todo el esqueleto. Acá vemos cómo puedo pivotar desde este lado, desde este otro lado, desde lo que es el talón, la punta de los dedos o el inicio para hacer lo que se llamaba heel ball en el rig que vimos antes. Bueno, entonces ahora sí ya tenemos los dos esqueletos conectados. Vamos a proceder a blindear el skin, más que nada para que ustedes vean cómo va funcionando la deformación. No vamos a hacer nada de mapa de peso ni nada. Solamente seleccionamos el root, seleccionamos la geometría, vamos a abrir skin, esperamos un segundo a que voxelice el modelo y lo skinee. Ahí está. Y ahora sí, si volvemos a seleccionar por ejemplo desde acá, vemos que ya funciona, obviamente con las fallas de la skin, pero funciona como debería. Bueno, por último faltaría hacer el hijo al último joint de la cadena del pie inverso, serlo hijo del controlador que acabamos de crear, para que evidentemente nosotros lo que queremos tocar y animar es la curva y no los joints. De hecho después lo vamos a ocultar. Así que selecciono el hijo, que es el root del pie inverso, selecciono el padre, que es la curva que acabo de crear, y aprieto la tecla P. Ahora sí ya tenemos todo en su lugar, lo probamos y vemos que funciona perfectamente. Vamos a nombrar el grupo. Generalmente se le pone el mismo nombre con el grupo o un offset, como ustedes quieran. Personaje left, base pie, grupo 0. Bueno, y para que ustedes vean los dos métodos, lo que vamos a hacer acá es crear algunos atributos personalizados en la base del pie para algunas rotaciones del pie, y después vamos a crear otros como el que vimos en el ejemplo de la punta del pie, que son curvas, para que lo puedan manejar directamente desde acá. Tengan ustedes las dos opciones y eligen si quieren solo atributos, solo controlarlos por curvas, como ustedes prefieran. Así que vamos a crear primero las curvas controladoras extra. Voy a ocultar por ahora la geometría y los joints principales. Y me voy al Curve Surface, creamos una ahí, mantengo la B corta, snapeamos el joint del inicio de los dedos, duplico y snapeo al final de los dedos. Voy a seleccionar las dos y para rotarlas en 90 grados, o bien pueden escribir acá, o si mantienen apretada la tecla J, hacer un snap cada 15 grados y ahí ya les queda en línea recta. Como vimos recién, estaría bueno orientarlo en la dirección de los joints y de la geometría, es decir, un poco en diagonal, pero lo que yo quiero es
tener esto frisado. Le ponemos el historial también. Tener esto frisado y no quiero que las rotaciones que acomodan queden en el channel box, obviamente. Así que, como hicimos antes, control G para agrupar. Recuerden que el centro del grupo siempre es el origen, así que center pivot. Y el grupo sí lo podemos rotar tranquilamente de una vista top para orientarlo mejor. Más o menos 13 grados está bien. Porque el grupo no nos importa que quede con rotaciones. Así que metemos esta también en un grupo. El center pivot ahí. Y le metemos los 13 grados de rotación para que estén los dos alineados. Vamos a aprender temporariamente la geometría para darle forma a la curva. Para hacer el isolate con shortcut es control 1, que viene por defecto. Ya que estamos, les digo, yo se lo cambié a la tecla Alt con X y la verdad que es muy cómodo, porque no tiene nada asignado y está cerca de donde están siempre los dedos, así que les recomiendo que lo hagan lo mismo. Bueno, le damos la forma que querramos. Así. Y lo mismo para esta que está acá atrás. Una cosa así, más o menos, tampoco vamos a tardar mucho tiempo. Como ven, al estar orientado el eje en modo objeto, lo mismo, mantiene la inclinación que le dimos con el grupo, así que eso nos facilita el momento de diseñar la curva. Pero lo más importante es que va a quedar bien para cuando queramos animar, que es lo fundamental. Bueno, ahí ya tenemos todos los controladores con sus grupos, vamos a nombrarlos. Personaje, bueno, Windows control 01. Ahí le ponemos grupo. Inicio de control 01. Inicio de grupo 0. Bueno, y ahora lo que nos queda es que estos controladores obviamente manejen los joints. Vamos a hacer un constraint parent, pero solamente de rotación, no queremos girarlo, trasladarlo, perdón. Así que me voy al menú constraint parent, me aseguro que el maintain offset esté prendido y que el translate esté apagado. Y el constraint parent, recuerden que es a la inversa del emparentamiento con la P. Quiero primero que nada el driver, el controlador, después el que va a ser controlado o el driven, que es el joint del pie inverso que está en el final de los dedos, igual que el controlador. Y vamos a aplicar. Lo mismo para el inicio de los dedos, controlador, controlado, aplicar. Y acá obviamente vamos a tener un problema típico del riggeo, que si yo roto acá, este no lo sigue, entonces se deforma de manera incorrecta. Eso es muy fácil de arreglar, queremos que este sea hijo de este. Pero tengan mucho cuidado, si yo selecciono la curva y selecciono después este y aprieto la P, lo que voy a estar haciendo es sacando del grupo esta curva y metiéndola ahí adentro. Obviamente no queremos perder el grupo porque la curva hereda transformaciones. Lo que tienen que hacer es seleccionar la curva, luego seleccionar el grupo apretando la tecla para arriba, o si tienen abierto el outliner directamente seleccionan el grupo. Y después seleccionamos el padre, que va a ser la curva de abajo, y apretamos la tecla P. O también en lo mismo, ya que tienen un liner abierto, mantienen el botón del medio del mouse, la arrastran abajo de la curva y ahora sí tenemos la cadena como debería ser. Podemos rotar desde acá o rotar desde acá y se lleva a la curva anterior. Por último, estas curvas están sueltas en el espacio, si yo muevo esto no arrastra las curvas controladoras y quedan en el lugar. Así que para que estas curvas sigan todo el brillo del pie inverso y todo el personaje, lo que vamos a hacer es hacerles un constraint de traslación y de rotación al joint del talón.
es decir, selecciono el driver, que va a ser el join del talón, selecciono el padre de la cadena, que viene a ser el grupo del final de los dedos, y le pongo un constraint de traslación y de rotación, aplicar, y ahora sí todo funciona como debería, rota desde la base, rota desde las curvas, y todo está funcionando perfectamente. Bueno, y para terminar vamos a crear los atributos customizables que les hablé antes para pivotar desde lo que es el talón y para hacer el baking o inclinación del pie izquierda a derecha. Así que selecciono el controlador donde yo quiera ponerle esos atributos. Lógicamente acá lo más normal sería ponerlos en la base del IK. Selecciono el controlador, me voy a Edit, en el Channel Box, Edit, Add Attribute, y acá le podemos poner, por ejemplo, talón izquierda derecha o left right, y le ponemos un tipo float para tener números decimales. El entero integer son números enteros, le dejamos un float, no le ponemos máximo ni mínimo a este, le ponemos directamente a añadir. Vamos con talón up down, añadir, para hacer el de arriba abajo. Y por último, la inclinación del pie o baking, inclinación. No les recomiendo poner acento porque no creo que se os acepte. Inclinación. Vamos a añadir. Y ahora vamos a ver dos tipos de conexiones. Lo que es la rotación del talón, izquierda derecha o arriba abajo, podemos conectarlo directamente en un valor 1-1, o sea, cuando acá esté en 8, la rotación del joint va a estar en 8, es decir, directamente proporcional. Para hacer eso vamos a usar lo que se llama Connection Editor. Vamos a Windows, General Editor, Connection Editor. Y acá tenemos de esta columna el que va a controlar y de esta otra columna de la derecha el que va a ser controlado. Seleccionamos la curva, vamos a Below Left, seleccionamos el joint del talón, que es el que queremos usar para hacer todos los pivoteos. Below Right, ahí está. Y acá tenemos los atributos que acabamos de crear. Vamos al talón Left Right, es decir, izquierda derecha. Y como ven, rotación aparece en gris porque en realidad tenemos que seleccionar el eje de rotación que nosotros queremos. Por las dudas lo pueden probar, pero en este caso es el eje Y, así que seleccionamos Rotate Y, y Up and Down, vemos el color azul, es el eje Z, seleccionamos con el botón izquierdo talón Up Down, y con el botón izquierdo Rotate Z, y ya se hacen las dos conexiones. Entonces ahora, cuando yo le dé acá el atributo customizable que creé, recuerden que pueden usar el botón del medio, estoy usando para cambiar el valor. Con Shift pueden ir más rápido, bien apretado, o escribir directamente un valor acá, ¿no? Si yo le pongo 50, el joint debería haber rotado, ahí está, 50 grados en positivo. Después, ¿qué pasa? Para lo que es la inclinación, como nosotros tenemos un pedazo de rotación desde este joint y otro pedazo de rotación o inclinación desde el otro, no podemos usar Connection Editor porque no va a funcionar. Tenemos que usar lo que se llama el Set Driven Key. Para acceder a esa ventana, vamos a New Animation, Key, Set Driven Key, Set. Esta es la forma un poco más larga, sino otro método más cómodo es seleccionar, por ejemplo, el atributo de inclinación. Y yo clic derecho, ven que aparece un tipo de menú que tiene para copiar, para romper conexiones, bueno, un menú default. Y si aprieto la tecla control, mantengo apretado y hago clic derecho, me aparece otro menú para algunas otras funciones. Acá incluso está también el Connection Editor. Y acá tenemos el Set Driven Key, que nos va a abrir directamente la ventana que vimos recién. O sea, control clic derecho, pueden acceder un poco más rápido. El controlador va a ser la curva controladora y los controlados van a ser los dos joints del borde externo y borde interno. Selecciono los dos con Shift y ven, ahí tenemos, y le doy a Dual Driven, que es el controlado. Si mantengo clic izquierdo y arrastro para seleccionar los dos y me fijo qué eje sería el que va a ser afectado por el Driven Key. Como vemos es el rotación en Z y este también rotación en Z, por eso nos sirvió. Recuerden que alineamos los ejes de rotación de los joints especialmente para esto, para que en este caso se respete y sea el mismo
el mismo eje de rotación, el canal de rotación el que va a funcionar. Así que selecciono el atributo de inclinación que acabamos de crear y acá en Rotate Z mantengo los dos seleccionados y todo por defecto con rotación en Z0, 0 y acá vemos que inclinación está en 0 también. Con todo por defecto vamos al botón de acá abajo que dice Key y le generamos no es un keyframe de animación sino un set-driven key. Ven que si selecciono acá tenemos el azul que indica que hay una conexión. Así que ahora vamos a darle un valor a la inclinación. Puede ser un valor random que ustedes quieran, no sé, 30 o 40. O 10, puede ser de 1 a 10, en fin, como ustedes prefieran. Le damos ahí y vamos a rotar solamente este joint hasta un valor. Siempre recuerden que es mejor acá que se pasen y después ustedes controlan el límite, pero no se limiten desde la creación del rig, sino después cuando limpien. Así que acá le ponemos 60 por ejemplo, enter, le damos a keyframe. Siempre recuerden, es muy importante que tengan seleccionados los dos joints, aunque este no esté movido ni nada, es importante que también esté seleccionado tanto el joint como el canal Rotate Z. Así que ahí ya tenemos la inclinación hacia su izquierda, de 0 a 30, y de 0 a menos 30 queremos rotar este otro joint en menos 60 para que sea equitativo. Le damos aquí y ya podemos cerrar lo que es la ventana de set-driven key. Así que ahí si voy a 0, selecciono el atributo y con el botón del medio hago desde el viewport. Ya vemos que funciona perfectamente. También tenemos la rotación desde el inicio de los dedos, la rotación desde el final y la base que maneja todo lo que es el pie para cuando hagamos alguna caminata o lo que sea no atraviese el suelo. También la rotación desde acá y el pivot desde el talón arriba abajo, izquierda derecha. Bueno, y por último podemos limpiar un poco el rig, ocultar los ICA handles, ya no lo vamos a usar. Selecciono Control H, seleccionamos acá Control H, ocultar el pie inverso. Y ahí con esto ya tenemos todo construido, lo que es el seteo del reverse foot o pie inverso. Como no es complicado, tengan cuidado, siempre nombren todos los joints, todos los grupos. Y recuerden que si en su caso particular tienen un pie con la geometría inclinada, no roten las curvas, esto siempre tiene que estar en 0 para poder volver a la pose por default, sino que recuerden crear grupos. Y bueno, con esto llegamos al final del tutorial, espero que haya quedado bien claro. Cualquier cosa pueden preguntar en los comentarios. Y bueno, hasta acá llegamos. Nos vemos.